La cámara de estrellas del Imperio Valcar brillaba con un resplandor solemne, hecho de cristales vivos que respiraban luz. El aire estaba saturado de incienso ionizado y orgullo ancestral. A los pies del trono circular, los grandes estrategas y sumos oradores repetían la misma verdad heredada por milenios: la guerra solo es limpia cuando se evita la sangre innecesaria. Los Valcar no eran tiranos violentos. Eran algo peor. Eran una civilización convencida de su propia rectitud. Su doctrina había definido el orden de cientos de sistemas: conquistar rápido, someter economías, quebrar gobiernos, pero no eliminar especies inteligentes. La extinción era primitiva, ineficiente. La vida inteligente debe ser protegida, incluso cuando pierde, repetían los preceptos de la corona radiante. Creían que esa compasión los elevaba. Fue bajo esa convicción que decidieron su política hacia la joven especie azul que había aparecido demasiado rápido entre las rutas estelares. Humanos. Un nombre corto, agresivo en sus consonantes. Desde la distancia, parecían indisciplinados, fragmentados, caóticos. Armados, sí. Capaces, sí. Pero inmaduros. Peligrosos solo para sí mismos. Las transmisiones de inteligencia proyectaron imágenes sobre la sala, ciudades densas, naves aún en transición tecnológica, señales de guerra en su propio pasado. Los consejeros se miraron con una mezcla de desdén y curiosidad. Una especie aún atada a sus pasiones, dijo el archistratega. Una especie que puede ser guiada, respondió el alto custodio. Nadie votó por exterminarlos. Nadie lo consideró necesario. Esa fue la primera decisión, y la primera grieta. Porque el Imperio Valcar no entendía algo fundamental: no todas las especies necesitan piedad para comprender su lugar. Algunas la interpretan como debilidad. Otras, como insulto. Y algunas, simplemente no la perdonan. Los humanos no morirían. No serían destruidos. Serían controlados. Domados. Ajustados al orden civilizado de la galaxia. Así lo decretó el Consejo. Así se selló el destino de todos. Nadie sintió miedo esa noche. Nadie imaginó que ya habían cometido el error más grande de sus milenios de dominio. No matar humanos. El Imperio Valcar se veía a sí mismo como el modelo definitivo de equilibrio galáctico. Eran una cultura imperial con ropaje religioso. Su autoridad se justificaba no solo con flotas, sino con fe. Según sus dogmas, la galaxia debía ser ordenada para evitar el caos natural de las especies jóvenes. La guerra no se hacía por odio. Se hacía por corrección. Su sociedad estaba sostenida por jerarquías casi sagradas, castas administrativas, órdenes militares ritualizadas, academias estratégicas donde cada guerra se estudiaba como literatura moral. Crecían con la idea de que eran guardianes de civilizaciones inferiores. No por crueldad, sino por obligación. Era un imperio de manos limpias. Habían aplastado rebeliones sin masacres. Habían reemplazado gobiernos sin ejecutar a sus líderes. Habían domesticado flotas enteras obligándolas a servir por el bien común. Su reputación no era de terror. Era peor. Era de inevitabilidad. Los Valcar creían que la compasión controlada era una forma de poder superior. Un poder que convertía la violencia en herramienta pedagógica. Pero ese mismo orgullo había anestesiado su instinto más esencial, el miedo. En la Academia de Conducción Estratégica, los cadetes estudiaban el factor humano como un riesgo estadísticamente interesante pero controlable. Las primeras bases de análisis indicaban que los humanos eran emocionalmente volátiles, pero racionales bajo presión. Capaces de improvisar. Capaces de adaptarse. Eso llamaba la atención. Pero la conclusión final siempre era la misma. Son peligrosos. Pero no peligrosos para nosotros. Ningún informe analizaba lo que no mostraban. Nadie se preguntaba qué producía esa resiliencia. ¿Qué clase de historia,
que heridas colectivas, que cicatrices culturales generan una especie capaz de reconstruirse una y otra vez sobre ruinas. Nadie cuestionó por qué, en lugar de quebrarse, la humanidad parecía florecer cada vez que se acercaba a la destrucción. El imperio admiraba su resistencia del mismo modo en que se admira un animal feroz detrás de un vidrio blindado. Seguros. Distantes. Convencidos de tener el control. Así se plantó el primer acto del gran error galáctico, subestimar algo que no entendían. Y peor aún, decidir perdonarlo. Las primeras señales no llegaron como amenazas, sino como murmullos en redes de comercio, conversaciones clandestinas entre capitanes, informes de inteligencia clasificados como exagerados. Naves de exploración Valkar habían observado sistemas periféricos donde los humanos no solo sobrevivían, prosperaban. Tomaban mundos hostiles. Convertían desiertos en ciudades respirables. Domaban infiernos geológicos como si el sufrimiento fuera combustible. Pequeñas potencias menores comenzaron a advertir algo inquietante, donde los humanos llegaban, no retrocedían. Si perdían, aprendían. Si eran traicionados, recordaban. Si sangraban, evolucionaban. No eran la especie torpe que el imperio quería creer. Eran algo persistente. Un comandante fronterizo escribió un informe que, de haber sido tomado en serio, pudo haber cambiado el curso de la historia. Ellos no se detienen. Y cuando no pueden ganar de pie, terminan ganando arrastrándose. Pero los altos círculos lo marcaron como dramatización táctica. Siempre hay oficiales nerviosos. Siempre hay miedo exagerado ante lo desconocido. Y luego ocurrió el incidente que la historia recordaría como el primer eco del desastre. Una flota auxiliar Valkar corrigió una colonia humana violando tratados menores. No hubo destrucción. No hubo bajas masivas. Solo imposición económica. Control político. Intervención militar no letal. Para los Valkar era rutina. Para los humanos fue una marca. Y la humanidad nunca olvida sus marcas. En silencio, algo cambió en su mirada hacia las estrellas. La decisión final llegó en otra sesión solemne del Consejo Estelar. Tras deliberar, definieron su postura oficial. La humanidad no sería extinguida. Sería administrada. Se impondrían restricciones tecnológicas. Supervisión militar limitada. Contención estratégica. Control blando. Un guión que el imperio había repetido tantas veces que podía recitarlo con los ojos cerrados. Nada sangriento. Nada brutal. Creían estar demostrando grandeza moral. Pero mientras los consejeros cerraban la sesión entre símbolos sagrados y frases de satisfacción diplomática, hubo una figura que no pudo ignorar la inquietud, la alta observadora Kerai. Encargada de estudiar culturas riesgosas. Kerai no veía números. Veía patrones. Y el patrón humano no se comportaba como ninguna especie administrada antes. Donde otra civilización habría aceptado su lugar, los humanos guardaban silencio activo. Donde otros negociaban por beneficios, los humanos se organizaban. Donde muchos temían, los humanos planeaban. La observadora emitió un último mensaje al Consejo. Si elegimos no destruirlos, debemos entender que estamos eligiendo convivir con una especie que no se resigna. Y una especie que no se resigna, tarde o temprano, exige. El mensaje fue archivado. No ignorado. Solo, pospuesto. Porque en la mente del imperio nada podía salir realmente mal. El orden era estable. La galaxia estaba bajo control. La compasión imperial era su escudo moral. Y así terminó el primer acto de esta historia. No con una explosión. No con una batalla. Sino con una elección hecha con orgullo. Y con una especie observando en silencio, aprendiendo, acumulando memoria, paciencia y algo mucho más peligroso que odio. Determinación.
La primera reunión oficial entre humanidad e Imperio Valcar no ocurrió en un salón diplomático, sino en el frío vacío de una estación neutral. Los humanos llegaron tarde. No por desorganizados, sino porque podían permitirse no apresurarse. Ese simple gesto incomodó a los observadores alienígenas. La nave humana no lucía imponente. No era grandiosa ni decorada con símbolos sagrados. Era funcional. Compacta. Antiestética para los estándares imperiales. Pero había algo en ella, una sensación de uso real, de cicatrices invisibles, de experiencias que no necesitaban ser narradas para advertirse. Cuando los representantes humanos cruzaron el umbral de la sala de conferencia, el aire cambió. No temblaban. No miraban hacia arriba. No aparentaban humildad. Entraron como quienes saben sobrevivir incluso si esa sala explota. El embajador Valcar habló primero con la elegancia ritual de su especie, usando frases cuidadosamente pulidas. Explicó la administración suave, el beneficio civilizatorio, el acompañamiento responsable del imperio para guiar a la humanidad. Habló de estabilidad, de orden, de supervisión. Los humanos escucharon en silencio. Ni una interrupción, ni un gesto brusco. Solo atención concentrada, incómodamente fría. Cuando finalmente el representante humano habló, su voz no fue hostil. No fue insolente. Fue directa. Apreciamos la preocupación. Pero no aceptamos tutela. No levantó el tono. No mostró desafío abierto. Sin embargo, algo se quebró en el ambiente. Los Valcar estaban acostumbrados a súplicas, a negociaciones ansiosas. No a límites pronunciados con serenidad. La reunión terminó sin conflicto. Sin amenazas. Sin acuerdos reales tampoco. Pero cuando los humanos se retiraron, dejaron atrás una frase que nadie olvidaría. Si intentan controlarnos, recuerden que ya sobrevivimos sin ustedes. Y la inquietud, por primera vez, verdaderamente comenzó. Oficialmente, el imperio declaró el encuentro como cordial y prometedor. Extraoficialmente, algo molestaba. Los informes psicológicos describían a los humanos como emocionalmente intensos pero sorprendentemente disciplinados cuando era necesario. Había contradicciones profundas, eran capaces de risa en medio del peligro, calma en medio del caos, firmeza sin arrogancia visible. Esa dualidad inquietaba. En el alto mando Valcar, algunos pedían vigilancia reforzada. Otros insistían en que cualquier aumento de presión solo provocaría resistencia innecesaria. Ganó la doctrina moral. La doctrina que creía que compasión controlada equivalía a dominio seguro. Mientras tanto, las colonias humanas trabajaban. Construían. Fortalecían defensas civiles que parecían inocentes, pero estaban siempre listas para volverse algo más. El imperio monitoreaba. Catalogaba. Subestimaba. Porque para el imperio, la historia era clara, ninguna especie joven se había atrevido a ir demasiado lejos contra ellos. No sin pagar el precio. Y el imperio nunca llegaba al extremo de destruir, pero siempre dejaba claro quién mandaba. Con los humanos, mantuvieron la misma ecuación. Era una ecuación equivocada. El incidente ocurrió en un borde del espacio controlado, en una pequeña estación minera compartida. Una disputa comercial. Un mal cálculo. Autoridades imperiales imponiendo restricciones. Un error administrativo convertido en imposición unilateral. Hubo resistencia humana. Nada violento. Nada espectacular. Se limitaron a no obedecer. La estación fue rodeada por fuerzas imperiales para recordar la autoridad. Los humanos respondieron desconectando voluntariamente sus propias rutas de sustento, sacrificando comodidad sin dudar, reorganizando prioridades, transformando una estación aparentemente dependiente en una posición resistente. Los analistas imperiales esperaban colapso disciplinario humano en 2 semanas.
Duraron 3 meses sin solicitar rendición. Y cuando finalmente negociaron, lo hicieron desde una posición que no debía haber sido posible. El imperio llamó a eso terquedad interesante. Los pocos oficiales que entendieron lo que significaba, empezaron a tener miedo. Porque quedó claro algo inquietante. Los humanos no necesitan ganar rápido. Pueden perder, durante mucho tiempo, sin romperse. La alta observadora Kerai presentó el informe que nadie quiso leer con detenimiento. Sus palabras eran graves, pero precisas. Estamos ante una especie que no responde a nuestras herramientas habituales. La presión no los disciplina. La ventaja estratégica no los intimida. La moral debilitada no los quiebra. Cuando no pueden vencer, soportan. Y cuando soportan, cambian las reglas. El consejo escuchó. Asintió. Archivó. Porque aceptar su advertencia implicaba algo más perturbador. Aceptar que el imperio no lo entendía todo. Aceptar que su moral sagrada podría estar mal calibrada. Aceptar que, tal vez, debieron haber hecho lo impensable al principio. Pero era tarde para reconsiderarlo. Demasiado tarde. Mientras la inquietud crecía entre los Valkar, la humanidad hizo algo que desconcertó a toda la galaxia. Nada. No lanzaron amenazas. No proclamaron independencia. No anunciaron venganza. Solo, trabajaron. Silencio activo. Preparación invisible. Las comunicaciones diplomáticas se volvieron cortas, educadas, frías. Las fuerzas humanas comenzaron a reorganizarse bajo doctrinas nuevas. Los científicos humanos cerraron programas al escrutinio imperial. Y cuando el imperio pidió claridad, los humanos sonrieron. Esa sonrisa se convertiría después en un recuerdo traumático para quienes la presenciaron. Finalmente, algo cambió en la mirada Valkar. Ya no veían una especie joven bajo tutela. Veían una fuerza silenciosa, comprimida, enfocada, como una tormenta retenida por voluntad. Los más sabios comenzaron a preguntar: ¿qué sucede cuando una especie así decide que ya no tolerará control? ¿Qué sucede cuando alguien que siempre sobrevive deja de jugar a sobrevivir? La respuesta estaba acercándose. Y nadie, ni siquiera el imperio más antiguo y moralmente arrogante, estaba listo para verla. El imperio Valkar cometió su pecado final creyendo que aún controlaba la situación. Un decreto. Un acto administrativo disfrazado de benevolencia. Intervinieron directamente en una colonia humana clave, suspendiendo su gobierno local por motivos de seguridad interestelar. Se apoderaron de infraestructuras civiles. Confiscaron recursos estratégicos. No dispararon armas. No derramaron sangre. Lo hicieron como siempre, con elegancia moral. Pero esta vez, tocó algo que no entendían. La colonia no era solo un recurso. Era hogar. Era memoria. Era símbolo. Y los símbolos, cuando se profanan, no generan protesta. Generan decisiones irreversibles. La noticia viajó por las redes humanas como fuego frío. No hubo gritos. No hubo caos. Solo una comprensión silenciosa y colectiva. El imperio había cruzado la línea. Y la humanidad dejó de ser administrada, para empezar a recordar quién era. No llegó una flota. No llegó una declaración de guerra. Llegó una retirada. Una desconexión. Una reconfiguración completa. Bases humanas entraron en protocolos que el imperio jamás había visto. Sistemas aparentemente civiles mostraron ser nodos estratégicos preparados desde hace años. Redes logísticas cambiaron rutas. Satélites mudos se activaron. Inteligencias artificiales de grado militar despertaron de estados latentes. La humanidad no estaba improvisando. Se notaba que siempre habían sabido que este momento llegaría. Y cuando el imperio trató de imponer de nuevo su autoridad, las primeras flotas imperiales descubrieron algo aterrador.
Las naves humanas no buscaban victoria rápida. Buscaban control absoluto del escenario, aun al costo de perder. Permitían ser perseguidas para guiar flotas enemigas hacia campos gravitacionales peligrosos. Simulaban vulnerabilidad para forzar errores tácticos. Usaban su propia historia de guerras para predecir el comportamiento del enemigo. Y nunca, jamás, luchaban por orgullo. Luchaban como quienes saben que no hay nada más sagrado que seguir existiendo. La batalla de Yelrad no se recuerda como la más grande. Se recuerda como la primera vez que el Imperio sintió miedo. La flota Valkar llegó con superioridad tecnológica, doctrinal y moral. Esperaban una resistencia simbólica. Lo que encontraron fue precisión quirúrgica. Las naves humanas no brillaban. No eran hermosas. Eran brutales en diseño, hechas para caber en un lenguaje que solo entiende quien vive en el borde de la extinción. Sus maniobras eran agresivas y calculadas. No había honor ritual. No había danza estratégica. Era guerra desnuda. El Imperio descubrió que cada movimiento humano tenía un propósito frío. Cada sacrificio estaba medido. Cada silencio táctico escondía una emboscada futura. Y cuando finalmente lograron dañar una flota humana, esperaron ver pánico. Dieron coordinación perfecta. Dieron una especie que, incluso sangrando, seguía pensando. Dieron algo que no habían visto nunca. Determinación sin gloria. Por primera vez en 1000 años, la Cámara de Estrellas no olía a orgullo, sino a miedo. Informes llegaban en olas incesantes, pérdida de control regional, desobediencia de colonias vasallas que empezaban a admirar la resiliencia humana, grietas doctrinales, dudas morales. La alta observadora Keray habló con voz firme. Creímos que salvarlos de la extinción era una virtud. Nunca contemplamos que tal vez ellos construyen su identidad precisamente sobreviviendo a lo que debía haberlos destruido. No son frágiles. Son inevitables. Algunos exigieron exterminio inmediato. Otros pidieron negociación. Era tarde para ambos. Porque el Imperio aprendió algo que la humanidad sabía desde siempre. No puedes controlar a quien ya aprendió a vivir bajo presión extrema. No puedes quebrar a quien se ha rehecho 1000 veces. Y lo peor. No puedes asustar a quienes ya han mirado su propio fin y decidieron seguir caminando. Las batallas siguientes no fueron demostraciones de poder humano. Fueron demostraciones de voluntad. El Imperio seguía teniendo flotas más grandes. Pero ya no creía en sí mismo. La doctrina sagrada empezó a sentirse hueca. La compasión imperial sonaba infantil. La guerra dejó de ser una corrección moral. Se convirtió en supervivencia. Y cuando el Imperio se vio obligado a considerar por primera vez lo que siempre había evitado, la destrucción total de una especie, descubrieron el dilema final. Para destruir a los humanos, había que volverse algo peor que ellos. Y ellos no estaban preparados para pagar ese precio. Los humanos sí. Fue entonces cuando la galaxia comprendió la verdad que ningún imperio quiso aceptar. No matar humanos. No fue un acto de misericordia superior. Fue abrirle la puerta a la única especie que no se resigna, que no olvida, que aprende incluso del dolor y lo convierte en motor. Una especie que no pelea para dominar. Pelea para no arrodillarse jamás. Y cuando esa especie decide que ya no aceptará control, no buscas victoria contra ellos. Buscas sobrevivir a su determinación. Porque los humanos no son los más brillantes. No son los más antiguos. No son los más avanzados. Son algo mucho más aterrador. Son imposibles de terminar. La guerra no terminó con una explosión final, ni con una gran batalla heroica. Terminó cuando el Imperio Valkar ya no tuvo respuestas. Sus flotas seguían ahí. Sus templos seguían en pie. Sus doctrinas seguían siendo recitadas. Pero la fe en su supremacía había muerto. Los registros oficiales dirían repliegue estratégico.
La verdad fue otra. Renunciaron a intentar controlar a la humanidad. Los frentes se enfriaron. Las armas callaron. Y la galaxia descubrió algo aún más aterrador que el poder humano. El silencio después de haber provocado a una especie que solo lucha por seguir existiendo. Las colonias humanas no celebraron. No hubo desfiles. No hubo himnos. Solo reparaciones. Reconstrucción. Mano dura sobre sus propias fracturas internas. Un esfuerzo colectivo para seguir adelante sin voltear atrás. Porque mientras otros celebran victorias, la humanidad solo confirma que sigue viva. Y eso, para ellos, es suficiente. En la cámara de estrellas el ambiente ya no era solemne. Era pesado. Los símbolos sagrados no parecían gloriosos, parecían testigos de vergüenza. La alta observadora Kerai se mantuvo de pie frente al consejo. No gritó. No acusó. Simplemente habló con una serenidad dolorosa. Creímos que la compasión nos hacía superiores. Pero nunca nos preguntamos qué sucede cuando le ofreces compasión a una especie que no la pidió, y luego intentas encadenarla. Algunos consejeros pedían explicaciones teóricas. Otros buscaban culpables. Pero todos sabían la verdad. El imperio había vivido siglos creyéndose maestro moral del universo. Y ahora entendía que nunca tuvo autoridad sobre una especie que no cedía ni siquiera ante la inevitabilidad. Se decretó oficialmente la no intervención permanente sobre territorios humanos. No por respeto. Por miedo. Porque una lección quedó grabada en la memoria colectiva Valcar. No matar a los humanos fue misericordia. Pero no retirarse cuando aún podían hacerlo fue arrogancia. Y la arrogancia siempre cobra cuentas. Entre los oficiales que sobrevivieron a los enfrentamientos, surgió una nueva generación de pensamiento. Guerreros que habían enfrentado naves humanas y habían sentido algo que el imperio no quería admitir. Respeto. No por su tecnología. No por su poder militar. Por su espíritu. Habían visto tripulaciones humanas pelear incluso cuando la victoria no existía. Habían visto decisiones tácticas tan frías que parecían inhumanas, tomadas precisamente porque valoraban lo que querían proteger. Habían visto soldados humanos sangrar y levantarse como si levantarse fuera una obligación biológica. Y habían comprendido algo que ningún tratado académico pudo explicar. La humanidad no se define por sus triunfos. Se define por lo que hace cuando pierde. Ese descubrimiento quebró la comodidad filosófica del imperio. Porque, por primera vez, tuvieron que aceptar que había otro tipo de grandeza, una que no nacía del orden perfecto, sino del caos sobrevivido. Finalmente, la galaxia escuchó la voz humana, no en gritos, sino en palabras medidamente duras. No pedían dominio. No exigían sometimiento imperial. Solo dejaron claro un principio simple. Dejen de intentar gobernarnos. Vivan. Nosotros viviremos. No buscamos derribarlos. Solo asegurarnos de que nadie vuelva a decidir por nosotros. Hubo diplomacia. Hubo acuerdos tensos. Hubo miradas desconfiadas. Pero en el corazón de la humanidad había algo claro. Ellos no querían tronos. Querían dignidad. Y eso fue, tal vez, lo más desconcertante para aquellos que los habían temido tanto. La especie que la galaxia consideró peligrosa, no buscaba destruir. Solo asegurarse de no volver a arrodillarse. Años después, en academias militares de múltiples especies, el caso humano se estudió no como advertencia estratégica, sino como advertencia existencial. Preguntas comenzaron a resonar en doctrinas enteras. ¿Qué define realmente la fortaleza? ¿La moral impecable, o la voluntad de seguir a pesar del dolor? ¿La pureza doctrinal, o la capacidad de admitir que el universo es brutal y seguir de pie de todos modos? La respuesta se repetía en susurros. La fortaleza es no quebrarse. Muchos comenzaron a respetar a la humanidad. Otros la temieron más profundamente.
pero nadie volvió a subestimarla. En un mundo que alguna vez fue punto de conflicto, ahora florece una ciudad humana. No perfecta. No impecable. Con cicatrices visibles. Con monumentos no a la victoria, sino a la resistencia. Un niño humano mira a las estrellas. No con reverencia. No con miedo. Con intención. Porque la humanidad no mira el cosmos como quien busca conquistar. Lo mira como quien se prepara para sobrevivir a lo que venga. Y en la distancia, civilizaciones enteras entienden al fin la verdad. La galaxia no cometió el error de combatirlos. El error fue creer que podían controlarlos sin destruirlos. Y cuando descubrieron que ya no podían destruirlos, solo quedó aprender a vivir en un universo donde existe algo tan peligroso como profundamente humano. Una especie que no se rinde. Una especie que recuerda. Una especie a la que nunca debieron subestimar.